Muy bien, chicos, espero que estén pasando buen día. Esto es Ciencias 2 con énfasis en física y es la hoja número 1 y trata de lo siguiente. El aprendizaje esperado es fuerza resultante y métodos gráficos de suma vectorial, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este aprendizaje esperado? Se nos va a presentar un problema real donde un cuerpo esté sometido a la acción de varias fuerzas, ¿sí? Y nosotros vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde indiquemos la dirección de las fuerzas y bueno, eliminemos algunos detalles, ¿va? Y bueno, también después apliquemos nosotros el método adecuado, método gráfico, para hallar la fuerza resultante. Y bueno, tenemos que saber que la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas, ¿sí? Que en este caso sometieron a ese cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos métodos antes de comenzar con algún ejemplo. ¿Qué tipo de métodos hay para hallar la fuerza resultante? En este caso, fuerzas coplanares, ¿de acuerdo? Entre paréntesis, ¿qué son las fuerzas coplanares? ¿Sí? Vamos a ver que una fuerza coplanar es aquella que se encuentra en diferentes ángulos y direcciones. Puede ser una fuerza que esté en el plano horizontal, en el plano vertical o en el plano diagonal, ¿sí? Y bueno, son fuerzas que se encuentran en diferentes sentidos y ángulos, ¿sí? Y nosotros vamos a ver un método gráfico para hallar esa fuerza resultante, ¿sí? Los métodos gráficos son dos, ¿sí? Vamos a utilizar nosotros, bueno, los métodos que se utilizan son método del paralelogramo, ¿sí? ¿En qué consiste este método? ¿O en qué se emplea? Se emplea solamente cuando hay dos fuerzas coplanares que parten de un mismo punto, este, de un mismo punto de partida. Vamos a ver un ejemplo aquí eh, para hallar la fuerza resultante. O sea, parte de este punto, por ejemplo, una fuerza F1. Esta sería la F1, fuerza F1. Y la otra fuerza, vamos a suponer, este es el punto de partida. Y la fuerza F2, vamos a suponer que parte así, de este mismo punto. Ahí está. Este es el punto de partida. Punto de partida. ¿Sí? Y esta sería la fuerza F2, parte de aquí para acá. Esta es su magnitud de la fuerza, ¿sí? Y bueno, lo que hay que hacer es que la fuerza resultante va a partir de aquí mismo, ¿sí? Del mismo punto de partida. Pero se forma un paralelogramo. Ahorita van a ver ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Este lado es paralelo a este y este lado va a ser paralelo al que tracemos de este lado. Es como si fuera un rectángulo. Si es un paralelogramo, es un rectángulo. Así es, chicos. Estas líneas son imaginarias. Y ahora simplemente trazamos nosotros. Trazamos el vector resultante. Lo trazamos con otro color rojo. Este sería el vector resultante, fuerza resultante, ¿sí? Que es la sumatoria de todas las fuerzas. La distancia de aquí para acá se mide con una regla y serían los centímetros de la fuerza resultante o la magnitud de la fuerza resultante. Y ya luego se transforma a newtons, que es en lo que se da la fuerza, ¿sí? Ese sería el método, ¿sí? Y bueno, el otro método sería el segundo método, método del polígono, ¿sí? Método del polígono. Este vector se utiliza cuando son de dos vectores en adelante, ¿sí? Y bueno, ahí sí se usa, ¿sí?
Bueno, ¿en qué consiste este método? Que bueno, el primer vector parte de un punto de partida y los demás vectores se van siguiendo tomando en cuenta su ángulo y dirección y sentido. Su ángulo y dirección. Y bueno, al final, ¿sí?, del último vector, para obtener el vector resultante parte del punto de partida hasta donde está el último vector, ¿sí? Este es finalmente, ¿sí? Y bueno, va a chocar la punta de la flecha del vector resultante con el último vector. La longitud que mida del es la magnitud de la fuerza resultante. Y ya luego se va a transformar a Newton, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo sometido a varias fuerzas. Vamos a suponer que es Aquí está, este es el punto de partida. Primer vector. Y bueno, vamos a suponer que tenemos aquí otro vector. Sí, otro vector. Vamos a suponer que este sería vector 1, sería fuerza F1. ¿Sí? Fuerza F1. Y si el siguiente vector vamos a suponer que es fuerza F2. ¿Sí? Vamos a suponer que es aquí así. Fuerza F2. Y ¿de dónde va a partir? De la punta de la flecha del primer vector. ¿Sí? Fuerza F2. Y vamos a suponer que tenemos un vector fuerza F3, bueno, que tiene una magnitud pues, más pequeña, fuerza F3. ¿De dónde va a partir? De aquí, de la punta de la flecha del anterior vector. Y bueno, para el vector resultante lo quiero obtener. Bueno, va a partir de ¿dónde? De el inicio del punto de partida y va a chocar con el último vector, ¿de acuerdo? Ahí está. La magnitud que mida de aquí hasta acá, esa se toma en centímetros. La fuerza resultante va a ser en centímetros y luego se transforma a newtons, que es a lo que debe de ser, ¿sí? Esa sería la fuerza resultante, ¿sí? Se debe transformar a newtons, que es en lo que se da la fuerza resultante. Bueno, vamos a ver ejemplos, ¿sí? Sí, chicos. Con una regla, acuérdense que aquí se mide la fuerza resultante, ¿sí? También acordémonos que la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas, ¿sí? Hay que anotar eso quiere decir que la fuerza resultante, Fr, es la suma de todas las fuerzas. Es la suma de todas las fuerzas. ¿Sí? De todas las fuerzas. En este caso que sometieron a ese cuerpo, ¿sí? A un cuerpo. De eso se trata, chicos. Bueno, chicos, aquí estamos otra vez. Hay que ver un ejemplo para que ustedes vean cómo se usan estos métodos. El problema número 1, ejemplo, dice: un salvavidas es jalado por 4 niños mediante 3 cuerdas, como se ilustra en esta figura. El niño A aplica una fuerza de 50 newtons. De aquí para acá, este es un salvavidas y está aplicando este niño, hasta el niño A, que está hacia la derecha, una fuerza de 50 newtons. Y luego el niño B jala con una fuerza de 40 newtons. Este es el niño B, está jalando el salvavidas con una fuerza de 40 newtons. Y los niños C y D aplican fuerzas de 20 newtons y 30 newtons, ¿sí? Aquí se observa que aquí estos niños, el C, está jalando con una fuerza de 20 newtons y otro niño aquí le está ayudando a este niño, al niño C, con otro tipo de fuerza de 30 newtons. Aquí lo dice, ¿sí? Estas son las magnitudes de las fuerzas, es decir, el tamaño de las fuerzas, ¿sí? O con qué fuerza lo están jalando, ¿sí? Bueno, aquí se ilustra en la figura. Y el cuerpo que está sometido a la acción de varias fuerzas es, en este caso, el salvavidas, ¿sí? Entonces me hacen una pregunta: ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre el salvavidas? Bueno, hay que anotar los datos, chicos.
Acuérdense que hay que ver qué datos tenemos, ¿sí? Entonces, hay que anotar aquí. Al leer nuestro problema, ponemos aquí datos del problema, y ponemos que el niño A aplica una fuerza de 50 newtons. Bueno, ¿qué vamos a querer? Vamos a querer la fuerza resultante. Bueno, entonces ponemos la fuerza resultante, es la que queremos. Aquí nos al grano. Ahora, el niño A, que es el que de la derecha, que está jalando el salvavidas, FA, niño A, tiene una fuerza de 50 newtons. Hay que anotar ahí 50 newtons. El niño B jala con una fuerza de 40 newtons, FB, de 40 newtons. Y el niño C, el niño B jala para arriba verticalmente con una fuerza de 40 newtons. Ahí está. Y el niño C jala con una fuerza, el niño C y D jalan con una fuerza de 20 y 30 newtons. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que poner. Niño C con una fuerza de 20 newtons. Hay que ver que está aquí, jalando con una fuerza de 20 newtons. Y el niño D, FD, con una fuerza de 30 newtons. ¿Sí? Estos son los datos del problema. Ahora hay que hacer un diagrama de cuerpo libre en base a este dibujo. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Es donde vamos a indicar el sentido de las fuerzas y vamos a eliminar algunos detalles del dibujo. Simplemente el diagrama de cuerpo libre me va a indicar, aquí está el cuerpo al que vamos a someter a las fuerzas, es el punto de partida. Bueno, aquí. Y nosotros vamos a indicar el sentido de la fuerza A. Vean, el sentido es hacia allá. Podemos poner aquí. Ahí está el sentido de la fuerza y vamos a ponerle fuerza A, FA, del niño A. Y el niño B está jalando verticalmente, entonces hacia arriba, ¿sí? FB, ¿sí? El niño B. Y el niño C está jalando hacia acá, horizontalmente, al salvavidas, aquí, comienza. Y el niño D está jalando con esta fuerza, ¿sí? Hacia acá. El niño D es un poquito mayor que el anterior. Bueno, aquí es F, FC, el niño C. Y el niño D está jalando con una fuerza, el niño de esta magnitud, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ese es el diagrama de cuerpo libre, solamente me indica el sentido de las fuerzas, o sea, la dirección y sentido. Y este es el salvavidas, se supone que este es el salvavidas, ¿sí? ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, acuérdense que este es el salvavidas. Este que está acá es el salvavidas, ¿sí? Es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, si lo queremos interpretar gráficamente, el diagrama de cuerpo libre, podemos hacerlo, ¿sí? Le vamos a dar, podemos aprovechar para darle una escala de, como aquí hay 50 newtons, podemos hacer que un centímetro sea igual a 10 newtons, ¿verdad? Vamos a dar una escala y vamos a poner este método de diagrama de cuerpo libre en escala. Diagrama de cuerpo libre. Con escala de, vamos a suponer que un centímetro es igual a 10 newtons, ¿sí? Y podemos hacerlo que aquí ponemos el salvavidas, ¿sí? Ok, es el punto de partida y ponemos aquí FA se encuentra a 50 newtons. Vean el sentido del cuerpo libre, es hacia la derecha, son 50 newtons, serían 5 centímetros, cada centímetro es igual a 10 newtons, son 5 centímetros, ¿sí? 3, cada cuadrito va a ser 1 centímetro. Bueno, lo podemos hacer con cuadritos, cada cuadrito me representa 1 centímetro, serían 5 centímetros, ¿no? Ahí está, 5 centímetros, sería hasta acá. Ahí está. Este es el salvavidas y sería FA, 5 centímetros, 5 cuadritos, y FB serían 40 newtons, 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4, ahí está, 4 cuadritos FB. Y FC serían 20 newtons, 2 cuadritos. 1 y 2, ahí está.
FC. Y FD, 30 newtons, 3 cuadritos. También jala en el sentido horizontal, 3 cuadritos. Unos 3 cuadritos. FD. Ok, ahí está. Esto sería, chicos, el diagrama de cuerpo libre con escala, ¿sí? De 1 centímetro equivale a 10 newtons. O sea, un cuadrito igual a 10 newtons. Bueno, ahora sí lo vamos a hacer. Vamos a aplicar el método del polígono porque son varios vectores. No se puede aplicar el método del paralelogramo ya que son más de 2 vectores. Entonces vamos a aplicar el método del polígono. Método del polígono. Ok. ¿Cómo vamos a usar este método? ¿En qué consiste? Consiste en trazar el primer vector y los demás vectores se van a ir siguiendo, ¿sí? Y ya para hallar por último el último vector, el vector resultante, para hallarlo, parte el punto de partida al último vector, ¿sí? Van a chocar las puntas de las flechas. Lo medimos y esa va a ser la magnitud del vector resultante, ¿sí? Bueno, vamos a FA, vamos a ver en mi diagrama de cuerpo libre que aquí son 5 cuadritos, son 50 newtons el punto de partida. FA, primero trazamos el primer vector en orden alfabético. Serían, ahora sí con mi regla, serían 5 centímetros. Ahí está. 5 centímetros, aquí están. Lo hacemos con esta regla, ahora sí debe ser con regla, forzosamente. 5 centímetros, ahí está. Está, chicos. Para que ustedes vean. Este es el punto de partida. Y aquí está el primer vector, FA, ¿sí? Son 50 newtons, ¿sí? El segundo vector, ¿sí? Podemos ver nuestro diagrama de cuerpo libre, este o este, el que queramos, ¿sí? De aquí para acá vemos que son 4 centímetros, serían 40 newtons, ¿verdad? FB serían 4 centímetros, 40 newtons. Entonces el otro va a continuar a partir de donde está la punta del vector, del primer vector, ¿sí? Se van siguiendo los vectores, es el método del polígono. Y es vertical, entonces hay que tomar en cuenta eso. 4 centímetros hacia arriba, vertical, ¿sí? Ahí está. 4 centímetros sería FB, 40 newtons. Y el FC, vean que es horizontal, el vector es horizontal, FC. Y son 2 cuadritos, 20 newtons, ahí está. Es horizontal, entonces quiere decir que se van siguiendo a partir del anterior vector. Serían 2 cuadritos, ahí está, chicos, es horizontal. Ahí está. FC, la fuerza FC del tercer niño. Y del cuarto niño son 30 newtons FD, pero vemos que está ayudando al niño C. Está jalando las salvavidas hacia acá. Horizontal también, FD. Hay que ver que está horizontal, entonces acuérdense que aquí va a continuar aquí el otro vector. Serían 30 newtons, sería 3. Son 3 cuadritos, ¿ah? 3 centímetros hacia acá, ¿de acuerdo? Son 30 newtons, ya que 1 centímetro es igual a 10 newtons, sería FD. Y para hallar la fuerza resultante, bueno, ahí nosotros tenemos que, ya está el último vector, ¿sí? Ya no hay más, ¿sí? Entonces tenemos que trazar un vector que parta del punto de partida, ¿sí? Y que choque con el último vector, ¿sí? Las puntas van a chocar. Bueno, se acostumbra a ponerlo punteado, ¿eh? Eso es todo, chicos. ¿Sí? O también se pone con otro color. Se puede poner con color rojo, si ustedes quieren, con color rojo. Ahí está, con color rojo para que se vea diferente, ¿no? Y bueno,
hay que medir los centímetros, que son 4 centímetros. Y ya decimos que FR, fue vector resultante, es de 4 centímetros. Y bueno, y como un centímetro, nosotros sabemos que un centímetro es igual a... Aquí está. Nosotros como un centímetro es igual a 10 newtons, 4 centímetros equivaldría a 40 newtons. Entonces el vector resultante, ¿sí?, mide 40 newtons. Esa es la solución, ¿sí, chicos? Y con eso terminamos este problema, ¿sí? La suma de todas las fuerzas, o sea, es el vector resultante y mide 40 newtons, ¿sí?, a la que sometieron al cuerpo del salvavidas. ¿Es todo? Bueno, chicos, entonces, acuérdense, vamos a hacer nosotros el problema propuesto, es el problema número 2 a resolver. Y dice, resuelve el problema anterior, pero ahora con la fuerza Fc de 40 newtons. Ahora simplemente ustedes tienen que cambiar la fuerza Fc de los datos que tenemos, ¿sí? Es decir, la fuerza del niño C. Y hacen el mismo problema parecido, ¿sí?, pero con este dato modificado. Van a hallar la fuerza resultante para ver cómo les sale. Así es, chicos. Lo miden con su regla. Acuérdense que tiene que partir del punto de partida el vector y debe de chocar la punta con el último vector, ¿sí? Lo miden con su regla y lo transforman a esos centímetros a newtons. Acuérdense que bueno, un centímetro es igual a 10 newtons.